Los congresos estatales le entregaron al presidente prácticamente de manera inmediata que recibieron la minuta y algunos sin haberla recibido del Senado de la República, le entregaron al presidente el aval a la reforma al Poder Judicial. El tema previo a la celebración del grito era, ya le dieron al presidente la reforma al Poder Judicial y aún y con la suspensión por parte de los tribunales se publicó la reforma al Poder Judicial y se convirtió en un hecho para este país. Por supuesto, en el grito se esperaba que el presidente lo presumiera y aunque no lo hizo de manera abierta, lo que sí dijo es viva la cuarta transformación. Y el mensaje del fin de semana en general por parte del presidente fue de un movimiento en este país, no de la independencia de México, no de la conformación como país, por supuesto menos los hechos de inseguridad que se estuvieron viviendo en las horas previas, sino este movimiento de la 4T, que ha sido además el sello de esta administración. Saludamos con mucho gusto esta mañana a la periodista, sin duda alguna, la periodista más importante de San Luis Potosí, Adriana Ochoa. Adriana, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muchas gracias, Erika. Buenos días, no sabría qué decirte con ese adjetivo, pero en fin, a tus órdenes. No buenos podemos días, negar maestra. La relevancia y la importancia que ha tenido durante muchos años tu trabajo, Adriana, que eres un gran referente a nivel no solo de San Luis Potosí, sino incluso regional, y bueno, pues eso lo tenemos que reconocer esta mañana al momento de saludarte y hablar de lo que pasó este fin de semana, porque insisto, creo que no podemos hablar de la celebración del grito sin poner en contexto, pues de dónde venía el presidente en los últimos días con este triunfo que logra el movimiento de la 4T con la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que vale la pena destacar de esta ceremonia, la última encabezada por Andrés Manuel López Obrador, que por cierto se hizo acompañar de la presidenta electa Claudia Sheinbaum? Creo que no podía dejarse de hacer acompañar de la sucesora. En los últimos meses es lo que ha hecho, ha sido el sello, una especie de transición acordada, suave, en la que no anuncia que no va a cambiar nada. Sí. Creo que lo relevante es el dominio absoluto de la situación política del país, el control de las cosas. Eso es su mayor festejo, creo. Las arengas diferentes, cada presidente ha puesto distintas. En este caso, el de Viva la Cuarta Transformación, pues bueno, él supone que ha sido una marca positiva dentro de la historia, que creo que ya a estas alturas decir que aspiró a demasiado, diciendo que su régimen es una cuarta etapa histórica dentro del país. No estoy muy segura que en efecto sea una cuarta gran etapa, pero sí histórica sí lo ha sido por el rompimiento con valores, con formas de hacer política, con formas de percibir al Estado y bueno, creo que en sus arengas entre los vivas y los mueras, porque citó vivas, sí, claro, mueras, poco le faltó para citar muera la división de poderes. Uy, que justamente este ha sido uno de los grandes temas que se le ha cuestionado al presidente, el cómo se ha aferrado por desaparecer la división de poderes con este famoso plan C, ¿no? Con el lograr tener al legislativo de su lado y con ello lograr que también el judicial quede supeditado y este es el triunfo que él celebraba justamente en el previo a el grito de independencia. Adriana, pero justamente me quiero detener en esta parte. ¿Celebraba el presidente el grito de independencia después de desaparecer la división de poderes en este país? ¿Es de ese tamaño o estamos exagerando, como dice el presidente? No, creo que celebra un país con un poder devorado por otros dos, como el mensaje de Colosio, el senador Colosio previo a las votaciones decía: nunca en la historia de este país o en ningún otro en otra república se había pensado en un poder despedazado por otros dos. Este es el caso.
aunque esos dos, bueno, son uno solo por el control total que tiene el Ejecutivo del Poder Legislativo Federal. Y algo que me llama la atención, maestra, es de que lo hace antes del grito, lo hacía como por la tarde antes de que fuera el grito en la noche, lo hacen los dos presidentes, tanto el saliente como el entrante, pero algo que me llama la atención es esta manera de que dan el mensaje, dan el ejemplo de que, pues ya que aunque haya un juicio de amparo, una suspensión provisional, la pueden ignorar, la van a aplastar, claro. Y ese mensaje también va dirigido a los gobernantes locales, a los alcaldes, aquellos que quieren poner su pintura al lado de los héroes patrios. ¿Qué mensajito le están dando ahí, maestra? Con eso que les encanta copiar todo lo que hace Andrés. No, Jonathan, espérate, porque es una situación muy similar de control del Ejecutivo. Tú ya lo viste en la semana respecto del legislativo local. Sí, claro. Tienen mayoría calificada. Entonces aquí va a ser rápido. Lo que es preocupante es que yo espero que la versión local no sea tan disparatada, aunque pues para poder hacer lo que quieran. Sí, claro. Que se cuide el Poder Judicial local, porque es lo que sigue. Uy. Ahora, había una cierta expectativa, incluso sobre todo en los mercados internacionales, entre los inversionistas, de decir, vamos a esperar, a ver, ya se dio esta aprobación que no querían, que ellos mismos habían señalado, y luego el presidente les dijo, ¿qué intervencionistas? ¿Por qué se están metiendo en las cosas de México? Pero los inversionistas extranjeros, los gobiernos, los que tenemos relación económica, como es Estados Unidos y Canadá, ya habían dicho, no es una buena medida, no es un buen paso a dar por parte de México, pero se da. Y existe todavía esta reserva de decir, pero bueno, vamos a esperar qué pasa con el siguiente gobierno y con la siguiente administración. Vamos a ver qué decisiones toma la nueva presidenta. Este mensaje de este fin de semana de Claudia Sheinbaum de que nada va a cambiar y de que va a seguir en la misma línea de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué nos está diciendo hoy día? Pues, digo, no necesitaba, creo que ella decirlo. El hecho de que la trajera en las últimas entregas de obras, muchas de ellas incompletas, a toda prisa, y que la trajera ahí como para que no proteste ni hable. No va a tener derecho a decir nada. Se lo quitó ella misma. O sea, es eso. ¿Qué puede pasar? Sí, van a esperar a que cuadren, a que acaben de bajar los reglamentos, los modos operativos, lo que le falta, porque en la reforma se enfocaron en el Pleno y se les olvidaron las dos salas de ministros que hacen la mayoría del trabajo. Eso se les olvidó. Eso van a tener que parcharlo. Cosas de ese tipo, a que acaben de bajar el balón, pero desde luego las expectativas no son muy buenas. Intervencionistas, pues no tanto. Si tú recuerdas que tenemos tratados internacionales comerciales. Claro, y que a final de cuentas nadie nos obligó a firmarlos ni a refrendarlos, y esta administración lo hizo, Adriana, porque luego podríamos decir, es que es lo que le dejaron, pero esta administración, la encabezada por Andrés Manuel López Obrador, refrendó ese tratado de libre comercio con América del Norte. Y gozó de los beneficios de ese momento dulce que tuvo la economía y que le tocó a él en esto, pero que fue fincado por gobiernos anteriores, los neoliberales, que se llaman. Uh-huh. Si no fuera por eso, pues yo no sé qué clase de país hubiera tenido. Entonces ellos van a estar pues muy atentos a ver que esta nueva forma de hacer la justicia en el país, o de elegir a la justicia después cómo opera, pues no dañe justo estos acuerdos internacionales que tenemos y que son básicos para ellos. Simplemente lo que ha tenido que ver con la reforma laboral que se hizo en este sexenio va muy de acuerdo con una exigencia de los Estados Unidos, sobre todo de los sindicatos de los Estados Unidos. La reforma laboral en cuanto a la validez de los contratos colectivos, y eso ha sido una impronta, una exigencia de los acuerdos comerciales que ellos tienen. ¿Por qué? Porque ellos alegaban las inversiones
en manufacturas se nos van a México, en Estados Unidos sobre todo, se nos van a México porque sus sindicatos allá están controlados, son blancos. Sí. Los trabajadores poco tienen que ver con la vida interna de los sindicatos, salvo ser un número y ser un afiliado. Aquí mismo, en México ya tuvimos el caso de General Motors en la planta de Coahuila, que una autoridad laboral de los 3 países observó que el sindicato blanco, la General Motors igual aquí, que teníamos un sindicato blanco y en la planta de General Motors, y los obligaron a una toma de nota realista. Ahora, precisamente de esto que se viene, en estas decisiones que se están tomando por parte del gobierno federal, en lo que se está dibujando como país, ¿qué es lo que podemos esperar? Porque justo en la celebración de la independencia, creo que vale la pena la reflexión de hacia dónde estamos caminando, Adriana. Yo creo que va a llevarse muchos años, hay que ser pacientes, porque no es momento de muy viable ser oposición. La oposición está herida de muerte. La oposición como la conocíamos, los partidos como los conocíamos, y regenerar eso va a costar mucho. Le va a costar a los propios partidos. Es una especie de costo muy caro que paga el país por la no renovación de las prácticas de los partidos de oposición. Por eso tienes estas situaciones lamentables de cambios de chaleco a última hora, de traiciones, este tipo de prácticas, pues porque son los partidos de oposición ahora, pero son los partidos que hemos tenido desde siempre, las afiliaciones que hemos tenido desde siempre. Es un germen que creció, se expandió, y ahora los partidos mismos lo padecen, los partidos de ahora oposición. Pero ese germen no hizo metamorfosis con Morena, con la 4T, maestra. No, los absorbieron. Mismo Morena, que es ahora una colección de expriistas, de experredistas, incluso expanistas, metidos en sus filas. Es más que un movimiento, es una bufalada. Ahora, ya mencionabas el caso del Congreso del Estado y me quiero detener en ello porque efectivamente lo que estamos viviendo a nivel nacional pues se está replicando acá, ¿no? En donde hay un partido que domina, en donde hay un poder ejecutivo que podrá tener pues una voz cantante en el legislativo sin mayor problema. Y te tengo que preguntar, la forma en la que se tomó protesta a los nuevos legisladores, este escándalo con el diputado por el Partido de Acción Nacional, Marcelino Rivera, ¿qué nos dice de la dinámica que se vivió en el Congreso del Estado? ¿Y qué sabemos del caso de Marcelino Rivera? A ver, ¿podía o no podía tomar protesta? Mira, yo creo que lo hicieron respirar. Y no sé, tengo la impresión de que cayó en una trampa. Dijo, había un elemento ahí legal de que sí puede ser diputado, no hay problema, no se cae, de autoridades locales. Y luego, sí, ahí voy, ¿no? Cuando ya tenían la jugada por el otro lado. O sea, mira, somos finalmente seres animales, ¿no? Los humanos y la política es muy animal. Y pues hay animalitos en que en cuanto les conoces la maña, les diseñas las cosas y caen. Sabes que hay animalitos que si tú le pones un trozo de chocolate a una cosa de papel con pegamento, va a ir por el chocolate y va a quedar en el pegamento. Me parece que es algo así le pasó. Es cosa de conocer las ambiciones
la simpleza y la predecibilidad, lo predecible que son nuestros políticos. Es esa clase política que ahora intenta hacer oposición con reglas viejas, cuando lo que tenemos ahora es una hegemonía política que los conoce bien, que les rompió el eje de esas normas y que desde luego puede hacer lo que quiera por esa razón. Mientras esas generaciones de ahora oposición no cambien, este es el país que van a dibujar, y yo esperaría que la ciudadanía se fortalezca, pero lo que es difícil encontrar es la vía, porque somos un país centrado en partidos políticos. La Constitución no le permite a los ciudadanos ser más activos y tener más peso sin necesidad del registro de un partido político. Ahora, como dices, le pone la carnada, cae Marcelino Rivera, ¿y qué tendrá que suceder? Es decir, ¿quién tendrá que ocupar ese lugar que no puede ocupar Marcelino? Pues su suplente, ya viste, en lugar de llamar al diputado a tomar protesta, llamaron al diputada, suplente. Le tocaba a una mujer, que era la que seguía en la lista. Dijeron, no, pues llama al suplente, esto se agota así. Uy, veremos esta dominancia a lo largo de toda esta legislatura. Ya la vimos, me parece, en la pasada. Ya en la fotografía de no, y en la pasada legislatura ya la vimos, ¿no? Que aunque había representantes de oposición, pues resultó que la oposición servía para nada. En esta ocasión seguirá siendo un Congreso del Estado entregado al Poder Ejecutivo. Sí, y creo que con la premisa de que vale la mayoría. Está sacralizada la mayoría, no la razón, no los argumentos, no la ley, la mayoría. Si tú te vas a un sitio peligroso, urbano, te metes a un callejón y te encuentras una docena de chavos con cadenas, con chacos, y por la pura cantidad te dicen, dame el teléfono y dame lo que traes. No, pues es ilegal. Yo tengo derecho a mi teléfono y a mi propiedad, sí, pero somos mayoría. Esa voluntad de las mayorías. Qué ejemplo, qué tamaño de ejemplo. Adriana, pues te agradecemos mucho que nos permitas platicar contigo. Ojalá podamos tenerte más frecuentemente en este espacio. Para nosotros sería un verdadero placer poder escucharte, poder platicar contigo de manera mucho más frecuente y que pues la gente, que la ciudadanía pueda escuchar, como siempre ha sido el compromiso de este esfuerzo de comunicación, pues a todas las voces y a todas las posturas, y la apuesta tiene que ser esa, ¿no? Que no prevalezca solo una voz, sino que podamos entender y atender a los análisis que se presentan. Te agradezco muchísimo, Adriana, y te mandamos un abrazo con mucho cariño y con mucho reconocimiento. Les agradezco mucho. Buen lunes patrio para ustedes. Muy buenos días.